Hola, mi nombre es Carlos Humberto Ramírez Y yo, Valeria Rueda. y esto es Agenda Cósmica. Y bueno, vamos con nuestra clase número 7, el cuerpo emocional. Claro que sí, ya hemos pasado el cuerpo físico, el cuerpo etérico, y iniciamos con este cuerpo emocional. Bueno, listo, entonces a comenzar, mi Vale. Bueno, ¿qué es el cuerpo emocional? El cuerpo emocional forma parte de las capas del aura y hace parte de la comunicación entre la mente y el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso, mi Vale? Bueno, eso significa que el cuerpo emocional es el puente, es el canal de comunicación entre cuerpos más sutiles y cuerpos menos sutiles como el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Es como un GPS emocional. Recolecta información sobre nuestras emociones y por ende se ve la calidad en este cuerpo de nuestras emociones visiblemente, como podemos ver aquí en esta ilustración. Esto fue un experimento que se hizo con 700 personas y se halló como conclusión que las personas cuando tienen emociones de baja frecuencia como la ira, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa, cambia su temperatura, y cuando tienen emociones de alta frecuencia su cuerpo se enfría. Entonces, eso es lo que quiere decir por GPS, que sitúa o gradúa o busca o forma. Localiza. Exacto, diferentes colores en nuestro cuerpo o diferentes luz en nuestro cuerpo según las emociones que tengamos. Claro que sí, entonces sí afecta el cuerpo emocional, nuestras emociones con nuestro cuerpo físico, realmente los conecta. No es nada independiente las emociones de nuestro cuerpo. ¿Qué función tiene el cuerpo emocional? Para que el cuerpo emocional pueda hacer la función de puente de comunicación, nuestra mente primero va a recibir un estímulo a través de los 5 sentidos. Y vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que las emociones que percibe nuestro cuerpo lo hace a través de sensaciones fuera de nuestro cuerpo, como son los sentidos, percibido por los sentidos. Cuando la mente capta un estímulo externo, lo lleva al cerebro, le fabrica o le crea esa estructura de emoción, la emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento lo que va a hacer es afectar al cuerpo físico, es decir, que va a tener una reacción entrando por los 5 sentidos y también saliendo por los 5 sentidos a una emoción física, ya se siente la emoción en el cuerpo. Entonces, en resumen, nuestros 5 sentidos son los que ponen alerta a nuestro cuerpo emocional. Es el que hace que nuestro cuerpo emocional reaccione. Claro, y por ende también salga afectando una interacción del cuerpo físico, la reacción. Bueno, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones, Iván? Bueno, las emociones es un estado afectivo en el que nosotros como seres humanos estamos reaccionando frente a una situación por medio de conocimiento, de experiencia, con nuestro GPS emocional, porque obviamente experimentamos situaciones nuevas para nosotros y también reaccionamos con una emoción. Entonces, la emoción es eso. Viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos y se utiliza para moldear nuestra experiencia en la vida. Ok, perfecto. Quiere decir entonces que a través de nuestras emociones es que podemos tener como este sensor o este GPS, ¿o no? Claro que sí, la reacción que tenemos frente a estímulos externos como los sentidos y como experiencias, situaciones, personas. También se podría decir que esto guarda un recuerdo, ¿no? Claro, el cuerpo emocional tiene memoria, una memoria afectiva, una memoria emocional, que son las emociones que recolectamos mediante toda nuestra experiencia. Que son lo que lleva a las emociones, o sea, los recuerdos también hacen emociones, claro, porque eso es lo que refleja son la experiencias en un presente que se convierten en recuerdos o en tiempo pasado. Bueno, las emociones se basan por categorías y existen 6 categorías básicas de emociones. ¿Cuáles son? Pues ya casi todos la conocemos y son el miedo, la sorpresa, la adversión, la ira, la alegría y el bienestar. ¿Qué nos puedes decir del miedo, Aníbal? Bueno, cada una de estas categorías es un método de clasificar nuestras emociones, porque en realidad pues nosotros somos seres muy emocionales con diversidad de emociones. Podemos tener muchísimas Exactamente. Emociones. Entonces, ¿en qué se basa en una clasificación? El miedo lo podemos sentir por medio de subclasificaciones que son la anticipación a una amenaza o peligro que nos produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Cualquiera de estas
divisiones lo que nos dice es que cuando nosotros estamos ansiosos es porque realmente tras la ansiedad hay un miedo. Entonces debemos aprender a clasificar de dónde proviene una sensación o una emoción que nosotros tengamos en el momento. Pero lo que hablábamos anteriormente sí tiene una importancia, es también depende del registro de la memoria que tengamos sobre las emociones. Claro. Es importante porque no todas las emociones en todos es lo mismo. Total, es que somos universos completamente diferentes. Si a ti te dan miedo los gatos, pues tú vas a tener una experiencia ante esa emoción de miedo cada vez que veas un gato o cada vez que estés cerca de un gato. A mí me pueden fascinar y a mí no me puede producir esa emoción. Entonces, también obviamente funciona por tu memoria de información ante las emociones, pero lo que nos interesa en este momento que tú aprendas es a que clasifiques si te da inseguridad, incertidumbre, cuando tienes ansiedad, que identifiques de dónde proviene la categoría principal, miedo. Entonces, procesar, limpiar y poder asimilar esa emoción sin Perfecto. Sí. eliminarla. Para identificarla. Exacto, solamente Exacto. para identificarla. Bueno, la sorpresa. Entonces podemos tener sobresalto, asombro, desconcierto, todo esto lleva a la emoción de la sorpresa. La adversión, cuando tenemos disgusto, cuando tenemos odio, cuando no queremos como que cercanía con algo, con alguien, es alejarnos, aversión. La ira pues va acompañada de enojo, de gritos, de rabia, resentimiento, de furia. Cuando te sientas irritado, fíjate dónde viene esa irritabilidad, si desde la ira o por ejemplo desde el miedo. Yo creería Pero ahí que es donde también tenemos que ser bien atentos y observadores a lo que, como nos rodea la vida, porque es que nosotros podemos interpretar muchas cosas frente a estas emociones, no lo mismo, o sea, a mí muchas cosas que me pueden dar ira, pero esa ira muchas veces no la puedo encontrar. Ok, no puedes, ¿de dónde proviene el origen? Ok, El origen. Eso es lo que tenemos que hacer para podernos desarrollar sanamente con las emociones. Perfecto. Identificar el origen. Ahora también tenemos alegría, podemos estar muy divertidos, eufóricos, sentirnos gratos o gratificantes, contentos, una sensación de bienestar, de seguridad. Cuando tenemos esas subemociones ya podemos clasificar que es de alegría, o sea, nos sentimos con bienestar, estamos alegres, ¿cierto? Y la tristeza, pues la pena, la soledad, El pesimismo, entonces también vienen acompañados de la tristeza. Más que todo esto es para identificar que hay 6 básicas y en esas 6 básicas pues podemos ubicar para saber de dónde viene la emoción. Bueno, las emociones poseen componentes conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nuestras emociones reflejan algo en nuestro cuerpo. Siempre lo que se siente con las emociones siempre va a reflejar algo en nuestro cuerpo, va a expresarse de alguna manera. Claro, como las emociones se sienten internamente, y ya les contamos en los primeros videos cómo era el conducto inicial por medio de los sentidos, recibir las emociones. Ahora estas emociones se expresan de alguna manera en nuestro cuerpo físico, como son las expresiones faciales, las acciones y los gestos, y también algunas molestias físicas. ¿Cómo así? O sea, están relacionadas. Claro, están relacionadas con molestias físicas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ciertas emociones como el enojo, la tristeza, la angustia, el estrés o el miedo, estamos afectando un órgano físico. ¿Cómo es eso, Carlos? Por ejemplo, el enojo se refleja mucho en el hígado, con problemas de hígado, ¿no? Se refleja generalmente en la parte del hígado. Exacto. Ahí está perfecta. ¿Sí se ve bien? Eso. Sí, perfecto. La tristeza daña los pulmones o afecta los pulmones, la parte respiratoria. Wow. Cuando tenemos dificultad para respirar, cuando tenemos mucha tos, cuando tenemos, incluso ahorita con el bichito que anda por ahí, puede afectar. Si vivimos en tristeza, pues muy fácil se nos puede prender este tipo de virus respiratorios o problemas respiratorios. Claro, porque vamos a estar vulnerables de ciertos órganos. Es decir, que cuando una persona está muy angustiada y vive angustiada por lo exterior o por
las cosas comunes de la vida cotidiana están dañando su estómago, entonces se generan gastritis, úlceras, problemas digestivos. Generalmente una persona Exactamente. cuando vive angustiada siempre se va a reflejar en el estómago, siempre Exactamente. tiene problemas digestivos, total. El estrés daña el corazón, por eso dicen muchas veces las personas están estresadas, que hay un problema de estrés en el mundo y claro, se presentan este tipo de cardiopatías o problemas del corazón porque viven con demasiado estrés. Ahora, el estrés es una enfermedad que se ve muy frecuentemente en la Tierra, en la humanidad. Ahora, si todas las personas están muy estresadas, ¿qué significa? Que el ritmo cardíaco, tanto del humano como de la Tierra, esa frecuencia se ve afectada. Entonces, imagínense, no podemos estar estresados porque de una vez nos daña nuestra bomba. O sea, recuerden que el corazón tiene una red neuronal independiente, piensa y siente solo, tiene una frecuencia 5000 veces más potente que la del pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con estrés estamos deteriorando nuestra máquina completamente de frecuencia. Total, y no solamente nuestra máquina, sino todo lo que nos rodea. Miren que el estrés daña precisamente la parte del corazón y el corazón bombea toda esta energía, no solamente de nosotros, sino con todo nuestro entorno. Claro, todo lo porque es nos que rodea. es esa onda electromagnética de nuestro corazón tan importante y pues se daña, ¿no? Bueno, el miedo, ¿qué daña el miedo? Los riñones. Si tienes problemas de riñones, si te están doliendo los riñones, si tienes problemas precisamente con esta área, generalmente es el miedo. Cuando las personas son muy nerviosas, muy miedosas frente a todas esas situaciones, generalmente sufren de ese tipo de Claro, cosas. porque los riñones son los que depuran, son los que limpian, son los que filtran. Entonces, bueno, esto también tiene mucho que ver con todas las glándulas, porque si se dan cuenta, ciertos estados de ánimo y ciertos órganos están ubicados en las glándulas de nuestro cuerpo, las partes energéticas, los chakras, los puntos energéticos de nuestro cuerpo que se ven afectados por estas emociones. Miren que todos nuestros videos y todo lo que nosotros hemos estado hablando, siempre todo tiene una correlación, o sea, todas estas relaciones de lo que es el enojo, la tristeza, la angustia, el estrés, el miedo, sí nos llevan a que nuestro cuerpo falle y energéticamente hay un problema en en nuestra vida, porque esto es lo que va a cambiar nuestra vida. Y a este punto, y a estos puntos son los que hemos querido llegar, a hacer conciencia de que todas estas cosas nos afectan para poder cambiar todo este tipo de actitudes frente a la vida, Claro. para poder tener un perfecto funcionamiento energético y físico y mental. Total. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo emocional? La mejor manera de cuidar nuestro cuerpo emocional es sacándolo de la manera más amable, ¿no? O sea, tratando de ver esas emociones negativas y poderlas reflejar de una manera no tan destructiva para uno mismo ni para los demás energéticamente, Ok. sino sacándolo de una manera mucho más amable. Por ejemplo, con detenerte a reflexionar. La reflexión y la meditación hace que podamos como pensar más en lo que nos está afectando, Ok. en nuestras emociones y poderlos sacar de una manera más menos destructiva, más meditativa. También podemos hacerlo sincerándonos con lo que sentimos. Cuando sentimos alguna depresión o algún enojo o alguna inconformidad, pues es bueno decirlo, pero no, o sea, no dejar a explotar esa inconformidad o ese enojo, sino más bien como sacarlo de la mejor manera, hablándolo de la mejor manera. O sea, hacerlo de una forma mucho más decente, amorosa. Bueno, esto quiere decir que hay una estructura ordenada, ¿cierto? Paso a paso para poder procesar mejor nuestras emociones. Esto quiere decir que hay 3 pasos fundamentales para el proceso de las emociones. Primero, pues identificar, como ya hemos venido diciendo, identificar cuál es esa emoción, de dónde proviene esta emoción. Segundo, identificar y ponerle atención a tus impulsos. Si tú reaccionas impulsivo ante una emoción, observarte cómo estás reaccionando frente a esas emociones. Ahora, detenernos a reflexionar. Como lo que Carlos decía, por qué, de dónde viene, cómo estoy reaccionando, cómo estoy actuando, podría hacer algo de otra manera, y sincerarte con lo que sientes, verse realmente la cara, ¿cierto? Interna, obviamente, y decirse
qué es lo que está pasando, por qué estoy actuando así, qué puedo mejorar y hacerlo de la manera menos destructiva y más amorosamente con nosotros mismos y con los demás. Al hacer esto, lo que hacemos es que activamos nuestro GPS interno. ¿Qué quiere decir eso? Programamos también nuestro cuerpo. Exactamente. Y lo que hace este GPS es no reaccionar abruptamente o bruscamente ante una situación emocional, sino que ya simplemente lo estamos acostumbrando, aprendemos ese GPS y lo que hacemos es que lo estamos acostumbrando a reaccionar de una mejor manera frente a este O sea, tipo de estamos adversidades. entrenando nuestro sistema emocional, nuestro Exactamente, cuerpo, el eso es. entrenamiento del cuerpo emocional. Así como activamos nuestro cuerpo físico, también hay que entrenar nuestras emociones. Mire que todo tiene un proceso y todo tiene un entrenamiento, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Una maestría en las emociones. La fotografía del cuerpo emocional. Generalmente su color es pastel y se extiende 8 centímetros del cuerpo. Explícanos esto, Val. Bueno, esto es una radiografía del cuerpo emocional, así como se ve nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico. También hay una capa que se extiende a 8 centímetros de nuestro cuerpo físico y da unas tonalidades entre azules, rosados, amarillos, pero en tonos pasteles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro cuerpo emocional se va a poder identificar por una gama de colores, es decir, que tiene una frecuencia tanto también de sonido y de luz. Qué mano de colores que tenemos en el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, quien está entrenado y puede ver estas capas, tanto el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el emocional, el mental, el espiritual, se va a ver extensión por extensión, extensión por extensión, para que me entiendan y tenemos una aura extensiva. El trenzado del ADN y el timo. Cientos de experimentos han demostrado que la gratitud, el amor y el aprecio provocan una relajación del ADN. Los filamentos se estiran mientras que la rabia y el miedo y el estrés provocan una contracción. Perfecto. Dice, ciertos experimentos han demostrado que la gratitud, el amor, el aprecio provoca relajación del ADN, es decir, se relaja y se contracción y qué. Yo lo dije en el live, ¿qué era? Extensión y contracción. Se expanden. Expansiones, expansión y contracción. Listo, dale. Listo, 1, 2. El trenzado del ADN y el timo. Ciertos experimentos han demostrado que nuestro ADN, si nosotros tenemos emociones buenas, positivas, como el amor, la felicidad, todo eso, lo que hace es que se expande, ¿no? Wow. ¿Qué se expande? El ADN. El filamento del ADN, wow. Esto es una información demasiado poderosa porque nos está conectando con nuestra fibra molecular de nuestra identificación con nuestros genes, ¿no? Es decir, que nosotros podemos cambiar esta estructura de ADN solamente con las emociones. Solamente con las emociones. O sea que si tenemos una buena actitud, si tenemos esa felicidad, o por lo menos procuramos tener esos días felices, amorosos, o sea, somos más dados a las buenas emociones y a los buenos sentimientos, nuestra ADN pues se va a expandir y podemos transformarlo. Ahora, también si tenemos malos pensamientos, rabia, o sea, todas estas cosas, ira, frustración, tristezas, lo que hace es que se contrae, wow. O sea, que no podemos modificarlo y obviamente hace que el ADN grabe estas memorias más cambia nuestra genética. Exactamente, menos positivas. Claro, este tema es bien interesante, un poquito complejo, y es porque resulta que el timo es donde nosotros tenemos la glándula del corazón, o sea, en esta parte. ¿Y qué pasa cuando estas emociones, cierto, como la tristeza, el odio, la ira, la frustración de baja frecuencia, también altera el tamaño de esta glándula? ¿Qué quiere decir esto? Que con las otras emociones de alta vibración, esa glándula también se agranda. Si se contrae, perdemos potencia, perdemos fuerza, desequilibramos con nuestra glándula, obviamente lo que segregamos. Es decir, que la alegría, la risa es una muy buena terapia para cuidar nuestra glándula timo. Pues incluso hay una película que se llama La de Pasha, que es un médico que ayuda a sanar por medio de la risa.
O sea, que se Ok. disfraza de payaso, no sé si alguna vez lo Creo has que visto. sí, O sí. sea, miren lo importante de lo que es la buena actitud, lo positivo, verle el lado bueno a la vida. Hay otro dato curioso, y es que ustedes sabían que cada 7 años nuestras células se regeneran. ¿Cómo es esto, me vale? Pues que cada 7 años, cada ciclo fraccionado en 7 años, nuestro cuerpo se regenera celularmente, molecularmente, físicamente, por ende nuestra sangre, todos nuestros sistemas dentro de un mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que imagínense si nosotros también transformáramos esas emociones, ese cuerpo emocional, nos vistiéramos con otro cuerpo emocional del que ya tenemos y exploraríamos mejores emociones, pues ¿qué pasa con la humanidad? Que también cambia la frecuencia de la Tierra, de nuestra humanidad. ¿Cambiaría o no? Claro que Cambiaría sí. total. ¿Eso qué quiere decir? Que sí podemos nosotros regenerar nuestras células, renovar nuestras células y tener una mejor salud de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestras emociones. O sea que sí hay que pararle bolas a nuestras emociones. ¿Qué sentimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Y de qué modo afecta nuestro diario vivir? Y Sí, nuestro entorno. claro, porque entonces cambiamos esto y no solamente esto, vamos a obtener salud en nuestra vida. Ahora lo que decías, el timo es como nuestra parte, nuestra chispa divina. Nuestra chispa divina, nuestra glándula del corazón. Volvemos a hablar del corazón, qué tan importante es nuestro corazón, No, pues, y desde ahí radica la frecuencia vibratoria que nosotros tenemos. nuestro motor, imagínense ese motor poderoso vibrando en altas frecuencias, pues vamos a tener una mente, un cuerpo y bueno, un espíritu Todos sano. los cuerpos sanos. Sí, Recuerden total. que este es un puente de comunicación entre cuerpos más sutiles como son el mental, inferiores como son el etérico y el físico, así que Y esto lo que nos va a ayudar, ahí es donde vienen todos estos maestros ascendidos, todas estas personas que trabajan esa parte espiritual, que uno las ve, que sus vidas son diferentes, que todo, que su salud es diferente, que su entorno es diferente, pues precisamente por esto, las emociones, los sentimientos. Miren la importancia de nuestras emociones. Bueno, ahora vamos a hablar de las emociones versus los sentimientos. Dos cosas totalmente distintas, y aquí les voy a leer un poco sobre esto porque es un tema bastante complejo para que saquemos una deducción entre todos. Entonces, emoción versus sentimientos. Preferimos pensar en un sentimiento como algo puro, una semilla que crece en el corazón y que viene directamente de tu alma. La emoción sería entonces el resultado de la intervención de la mente, es decir, un sentimiento filtrado por el prisma del ego. La pureza de tus emociones depende de cómo son tratados tus sentimientos. Miren esto tan importante. ¿Qué quiere bueno, decir? deducimos que lo que acabas de leer a mí lo interpreto de la siguiente manera. La emoción es algo que viene desde la mente, que es aprendido con varios tipos de personalidades que tú puedas tener, ¿cierto? Ahora, el sentimiento es esa parte interna, es ese sentir interno, divino, propio en esencia de lo que nosotros somos como seres, no como personalidades del ego, no como lo que aprendimos a hacer, sino lo que somos realmente desde nuestro interior. Entonces, el sentimiento es ese sentir Interno, del corazón. interno de nuestro corazón, del ser. Perfecto. Y la emoción que se va a diferenciar porque también es gracias a los estímulos externos, como los atrapa los 5 sentidos y van a la mente y se procesa por medio de la mente. Entonces decimos que las emociones son más cerebrales. Son más mentales y físicas, porque son estímulos que aprendemos a percibir por medio de los sentidos a las situaciones, lo que acabamos de explicar anteriormente. Entonces, el sentimiento es algo muy interno, es un sentir demasiado interno del ser, en cambio las emociones son aprendidas por medio exterior. O sea que eso quiere decir también que las emociones son más manipuladas por el ego. Total, por las personalidades, perfecto. Total. Y los sentimientos pues ya son más puros. Obvio, y hay que aprender a no identificarse con esas emociones, porque eso quiere decir que tú no puedes decir es que yo soy triste, porque realmente es una emoción aprendida, ¿vale? No es un sentimiento interno de tu ser.
O sea, el sentimiento pertenece a nosotros, Y la la emoción emoción, se aprende del exterior. O sea, exactamente, que los malos hábitos emocionales. emocionales dependen de lo que nosotros le metamos a nuestra mente. Entonces, qué tan Interesantísimo. importante desaprender lo que tenemos como hábitos emocionales que no nos pertenecen y nos podemos identificar con eso, sino con el apartar esas emociones, no identificarse con ellas para que podamos aprender a identificar nuestro propio sentimiento de nuestro ser. Ahí es donde viene la famosísima palabra que dice que es bueno conectar nuestra mente con nuestro corazón y nuestro corazón Claro. con nuestra mente, porque ponemos nuestros sentimientos que son puros, bonitos, los sentimientos que traemos adentro y pues le quitamos ese ego y esas cosas mal aprendidas y volvemos a aprender cosas nuevas con lo que son las emociones, o sea, volvemos a calibrar las emociones en nuestra Claro, como vida. una reprogramación emocional, entiendo Calibración yo. emocional. Genial. Exacto. Jerarquía emocional y de conciencia. En principio, no hay emociones buenas y malas. Es decir, que no vamos a clasificar como polaridades. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen nuestras emociones o qué es lo que hacen las personas cuando tienen ese nivel espiritual tan alto o su vida vibra de otra manera? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, esta jerarquía y esto significa de lo que les vamos a hablar es lo siguiente. Primero, que no vamos a estar en polaridades, ni las emociones son buenas ni las emociones son malas, simplemente vamos a hablar de frecuencias, ¿vale? De frecuencias. De frecuencias. Ahora, cuando una persona cultiva su frecuencia alta en vibración, quiere decir que ya es consciente de que sus emociones como la alegría, la paz, la tranquilidad, la fortaleza, son emociones que van a subir esa frecuencia y prefiere mantenerse en ese nivel. ¿Listo? O sea que me fijo más en mis emociones positivas para que mi frecuencia Se se eleve. eleve. ¿Qué es lo que hago? No pongo mi atención en la emoción baja, sino en la emoción positiva para que mi frecuencia esté pendiente. El GPS, lo que hablábamos. Exactamente. Prender el GPS a esa emoción para que nuestra frecuencia se eleve. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen un nivel de conciencia más elevado? Pues que viven en las frecuencias de esas emociones. Recuerden, no vamos a clasificar si son buenas o malas, simplemente vamos a vivir con conciencia en esas emociones. ¿Por qué? Porque las emociones en algún momento de nuestra vida han sido muy buenas, ¿cierto? Para nuestra experiencia, nuestra conciencia espiritual, para nuestro crecimiento. Es decir, si yo pasé por una tristeza, si yo pasé por una decepción, si yo pasé por una depresión, si yo pasé por mucha alegría, estas emociones son simplemente facetas de crecimiento interno para mí. Perfecto, y es ahí, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra atención? Ahí es donde nuestro GPS empieza a identificar nuestra emoción. Entonces, elevamos la mejor emoción a su estado más alto y eso nos hace llevar nuestro ser a un estado mucho más elevado. En nuestra vida, porque vamos a cambiar nuestra conciencia de que las emociones son tan importantes para elevar nuestra vibración, y las personas que no estén conscientes de eso pues van a vivir en frecuencias de baja vibración. Por ejemplo, y por ende atraen más de eso. Claro, como escucha uno mucho, no es que yo soy de mal genio. Ahí estoy centrando mi atención en que yo soy una persona de mal genio. ¿Qué voy a reflejar? Mal genio. Y voy a atraer más de eso. Voy a atraer más mal genio. ¿Y cómo va a vibrar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu? ¿Cómo va a vibrar? Pues en el mal genio. En vez, yo identifico que soy de mal genio y hago que esa emoción como que la escalono. Claro, primero ¿no? la identificamos porque es ese mal genio, identificamos el origen, nos identificamos, nos sinceramos, la liberamos y nos basamos y ponemos la atención en emociones más elevadas como lo son la alegría, la tranquilidad. Eso es cambio mi hábito, claro. cambio mi emoción y mi frecuencia va a subir. Bueno, cada vez que nos identificamos con nuestras emociones o con las emociones de otra persona, lo que le estamos dando es cabida al ego, lo que le estamos dando es cabida a que juegue nuestra parte egoica, de personalidades. ¿no? Sí. Porque el ego quiere decir eso, como las diferentes personalidades o los diferentes roles o como papeles en nuestra vida y no realmente desde el sentimiento del ser interno, que era lo que hablábamos ahorita.
la diferencia entre el sentimiento y la emoción, acá es lo mismo. Cada vez que yo le doy más importancia a mis emociones y no al sentimiento, o a las emociones del otro y no al sentimiento, estoy identificándome más con una personalidad del exterior, más no del interior, que es lo que realmente nosotros queremos. Hacerle atención a nuestro propio ser interno. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener esa paz interior, sí, identificar, pero que nada haga que nuestra vida cambie, porque muchas veces encontramos personas que porque están de mal genio, nosotros nos impregnamos de ese mal genio y lo que estamos es en un juego de roles, ¿no? Exactamente. Nos volvemos, empezamos a entrar en un juego, entonces ¿cuál es el que está más de mal genio? O este tipo me cerró en el carro y inmediatamente yo lo cierro y este yo tal por cual. En eso es lo que no debemos caer, porque ahí es donde está puesto nuestro ego, ahí es donde no está funcionando nuestra parte interna, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y más bien es mantenernos en calma y no entrar en este juego que pues no nos va a llevar a nada y lo que va a hacer es bajar toda esta vibración. Ahora vamos a hablar del muro del corazón. Este tema es muy bonito, es muy sencillo, pero es como sustancioso, es como el resumen de todo lo que hemos hablado. Nosotros generalmente armamos un muro en nuestro corazón, que es creado ¿por quién? Por nuestro subconsciente, no por las emociones. Y es tan creado que ya el subconsciente lo hace parte de sí, lo identifica como parte de sí. Ese muro de que está construido de emociones colapsadas en nuestro interior que nunca liberamos, que nunca dimos a luz, que nunca las exteriorizamos, y el subconsciente las atrapó, tanto que fabricó un muro que es tan real, o sea, es real. Claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos decepciones, traumas, afecciones, lo que pasa es que guardamos esas emociones en nuestro subconsciente, creamos este muro, y cuando tenemos la oportunidad de pronto de abrir nuestro corazón, no lo vamos a abrir, porque inmediatamente tenemos este muro donde está el subconsciente metiéndole ahí todas las cosas malas. Exacto. Todo lo que nos pasó, todo esto. Prevenidos, ¿no? Estamos a la defensiva, prevenidos, pronto no abrimos ese sentimiento, abrimos esa conciencia de que eso no debería ser así. Sí, y total, y además, como hablábamos ahorita, todo esto, este muro que le hacemos al corazón y dejando actuar a nuestro subconsciente, pues obviamente que nos va a llevar enfermedades en nuestros órganos, enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces derribemos el muro de nuestros corazones y empecemos a pensar más bien un poco con el sentimiento, con el corazón, con esas cosas bonitas, y borremos todas esas memorias. Esas memorias emocionales que no es borrar, es identificar, sanar y liberar. Perfecto, tienes toda la razón. Identifiquemos, sanemos y liberemos todas esas memorias que hay en nuestro subconsciente para que pueda actuar nuestro corazón y bueno, podamos podamos elevar esa frecuencia, que es lo que pretendemos aquí en nuestra agenda. Este tema es también encantador y que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es la que nos lleva a vivir nuestras emociones, o sea, ser consciente de nuestras emociones, pero poder actuar, poder sanar, poder pasar como el capítulo, la hoja, y liberar. Explícanos bien este tema. Bueno, la inteligencia emocional es un tema que me apasiona, porque a veces tendemos a confundir que cuando se es inteligente emocionalmente es ser más racional, y realmente no es así. Ser inteligente emocional es poder procesar tus emociones de una manera en que no te identifiques con las emociones, sino que las identifiques, las proceses, las sanes, las liberes, sin que te afecten y te cambien como completamente el rol de tu vida. O sea, es decir, que no te vas a navegar dentro de tus emociones y perderte, sino que las observas, las sanas, las liberas y no te metes en las emociones. O sea, en pocas palabras, esto quiere decir, cuando hace frío te pones la chaqueta de la emoción, y cuando hace calor pues te quitas todas estas... Es navegar, es manejar, es saber identificar la emoción para poder sanarla, liberarla y transformarla para poder tener un mejor estilo de vida. O sea, claro, bienestar emocional. Bienestar emocional. Esto es la inteligencia emocional. Decodificación emocional. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué es la codificación emocional? Es la que nos ayuda a encontrar el problema. Si nosotros tenemos un problema físico, inmediatamente nos tenemos que dirigir a una emoción. ¿Es cierto? Claro que sí.
Esto es una disciplina que se encarga de identificar en alguna parte de tu cuerpo, frente a una dolencia, algún malestar o algún dolor, que hay una historia detrás de ese dolor. Es decir, que nuestro cuerpo está enviando alarmas, está enviando señales de que hay una emoción que no ha sido sanada, no ha sido resuelta y que por ende ha sido guardada y bloquea esta zona de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una emoción, cuando es bloqueada, se concentra en alguna parte del cuerpo y por ende hay una dolencia, y hay una identificación para saber qué es lo que está sucediendo emocionalmente. Si te da un dolor de hombro, por ejemplo, si te da un dolor en el Total. Y mira, miren lo fácil que resulta eso, que a veces nos resultaba tan difícil de decir, pero ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Fíjense en su cuerpo. Su cuerpo es el reflejo de sus Exacto. emociones. O sea, inmediatamente sienten un dolor, sienten una falencia o sienten un problema en cualquier parte de sus órganos o de nuestro cuerpo, diríjanse a un vademecum. Precisamente hay vademecum de las emociones, ¿cierto? Claro que sí, hay un diccionario especial de biodecodificación emocional en donde está identificada la emoción y está identificada la enfermedad que te da por cultivar ese bloqueo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas emocionalmente están muy congestionadas, van a tener, por ende, muchas enfermedades o muchas dolencias. Total, entonces a identificar qué nos duele para encontrar qué nos pasa. Sencillo. Es muy importante poder identificar nuestros dolores para poder transformarlos. Y mucho cuidado, no utilicemos medicinas ni drogas para nuestros dolores corporales. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros en la vida? Nos duele algo, vamos al médico y nos tratan con una pastilla. Ahí lo que estamos haciendo es poniéndole un placebo al cuerpo y estamos callando nuestro cuerpo y realmente no estamos resolviendo ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, mucha conciencia en esto. Si mi cuerpo me da un dolor de cabeza o estoy sintiendo un dolor en mi cabeza, debo identificar por qué estoy causando eso en mi cuerpo físico. No es algo externo, es algo interno, ¿no? Entonces, no hay cura externa que me cure algo interno. Sería ilógico, y de conciencia, porque si yo estoy afectando desde mi propio ser a través de mis emociones, mi cuerpo físico, por ende también debo solucionar desde adentro, no desde afuera. ¿Qué pasa? Nosotros nos tomamos una pastillita para el dolor de cabeza, se fue el dolor de cabeza, esto puede afectar otra parte de mi cuerpo, ya que gracias a los componentes estamos aliviando una cosa y empeorando otra. Entonces, ojo, atención, no tomes medicamentos, no tomes alguna pastilla para un dolor. Identifica ese dolor, procesa esa emoción, libera esa emoción, y así pues vas a lograr una salud física, mental, emocional y demás. Qué buena noticia, o sea, esto es una buena noticia para todos nosotros, saber que nos podemos autosanar, desde ahí empieza la autosanación, porque ahora hay tanto terapeuta, porque se están tratando todas estas cosas con terapia, porque precisamente por eso, porque nosotros podemos autosanarnos, llevar esa emoción a poder desarrollarla, a poder quitarla del pensamiento y poder transformarla. ¿Para qué? Para tener un mejor funcionamiento corporal. O sea, esto es increíble, podemos autosanarnos, sí es cierto. Ahora, si nosotros nos volvemos dependientes a un medicamento, ¿qué pasa? Pues que le estamos dando todo el poder a algo externo, que realmente tenemos la cura es internamente. Ahí es donde tenemos que empezar también a cambiar nuestros pensamientos. Sí, miren a lo que nos han acostumbrado toda la vida. Siempre un medicamento es el que cura el dolor. Y realmente se ha visto en la historia que el medicamento lo único que hace es alargar, prolongar ese dolor y más tarde lo que anestesiar el dolor, pero la causa sigue ahí y no la solucionamos. Y dañando, nos volvemos dependientes de un medicamento, nos volvemos dependientes que si no es con hace tú,
entonces no nos pasa el dolor de Y cabeza. ahí es donde está. La industria nos engaña también de muchas formas Totalmente. porque no nos enseñan a cultivar nuestra autosanación, sino la dependencia Pues es que no a les algo con- industrial. No les convendría, sencillamente, pero nosotros podemos autosanarlos y además, si lo creemos, lo podemos hacer posible. Y si nos empezamos a empapar de todos estos temas, si empezamos a ver estos vademecum de descodificación, pues obviamente vamos a poder... Conocernos, Claro, conocernos. Es que de esto se trata este tipo de programas, conocernos para ser personas autosostenibles, como digo por ahí, autosostenibles. Y claro que podemos. Biodescodificación transgeneracional. Se repite siempre la misma historia. ¿Qué quiere decir eso? Mire que nosotros ahorita habíamos hablado que depende de nuestras emociones y nuestros sentimientos, de lo que pensemos, nuestro ADN se expande Cambia o se contrae. Entonces lo mismo estamos haciendo. Es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque sí, nuestro ADN sí se hereda, nuestras enfermedades sí y se heredan por solamente nuestro pensamiento. Eso solamente quiere nuestras decir que creencias. si hay una afección de enfermedad en la familia que se repite, por ejemplo, la abuela y la mamá y el papá y transgeneracional, todos tienen tensión alta, esto quiere decir que hay una emoción que viene transgeneracional que no se ha sanado y por eso se viene a presentar en el cuerpo una enfermedad, pero la enfermedad es el disfraz de una emoción no sanada. Sí, y queda Wow. registrada en En el nuestro ADN. ADN. Miren la importancia de nuestros pensamientos, miren la importancia de saber tener esa inteligencia emocional y poder tener una emoción sana, guiada por el sentimiento. Todo esto lo tenemos que hacer para que no se vea reflejado en nuestro ADN y no lo dejemos generacionalmente, heredando generacionalmente. Obvio, heredemos emociones de alta frecuencia y alta vibración. Ahora yo quiero decir algo muy importante. ¿Cómo identificamos nuestra jerarquía emocional en nuestra familia? Pues identificando las enfermedades que se pronuncian y se repiten y allí hallaremos qué emoción no ha sido liberada en nuestro árbol genealógico. Sí, mira que siempre es, no, es que mi abuela tiene cáncer y generalmente las personas en mi familia sufren de cáncer o sufren de diabetes, o sufren, miren por qué, y miren las emociones y los sentimientos que se manejan en su familia, miren ese punto y vayan a descodificarlo en sus vidas y seguro su vida va a cambiar. Ahora vamos a hablar de la biodescodificación de las enfermedades más frecuentes. Y por enfermedades más frecuentes, pues bueno, las enfermedades que circulan en nuestro medio ambiente, que son las más conocidas como las enfermedades cardiovasculares. Corazón, venas, arterias, sangre. Entonces, bueno, esto es una enfermedad que se ocasiona por nuestros líquidos, por la comunicación que hay dentro de nuestro cuerpo, la circulación, que no estamos circulando, que no está fluyendo en nuestras emociones para que se presenten este tipo de enfermedades. Y causante, también es muy causante el estrés también causa mucho las enfermedades cardiovasculares. Recuerden que el estrés afecta mucho la parte de nuestro corazón. También está la obesidad. Pues bueno, en la obesidad podemos hablar una cantidad de cosas que hay en el medio ambiente, no solamente del medio ambiente, sino también de las grandes superficies o las grandes cadenas alimenticias. Claro, alimentos, aire, contaminación, contaminación auditiva, contaminación visual, todas estas cosas externas que nos están contaminando y nos están llevando a que por ansiedad, entonces las personas coman mucho y como estos alimentos son industriales, ¿cierto? Son procesados, entonces son alterados para que pues nos hagan daño a nosotros. Entonces fíjense bien que también están consumiendo. Y ahí parte la diabetes, porque bueno, casos de diabetes hay una cantidad y eso tiene que ver mucho por el azúcar, lo que hablábamos ahorita, alimentos procesados y alto contenido de azúcar. La falta de ejercicio, la falta de movimiento, la falta de comer sanamente, de respirar, de todo lo que estamos consumiendo, el cáncer. El cáncer, bueno, el cáncer es una enfermedad muy sonada en el mundo y el cáncer tiene que ver mucho también, primero es la falta de regeneración celular y esta falta de regeneración celular también se da mucho por nuestros pensamientos, que era lo que estábamos ahorita hablando, nuestras emociones. Y no solamente eso, sino también la parte de los aparatos eléctricos. La ciencia ha avanzado mucho y tenemos mucho aparato eléctrico, el televisor, el computador, el wifi, las antenas 5G, eso hacen
como látigos energéticos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo afectan nuestro campo deja energético, exactamente. electromagnético. Entonces empiezan a alterar nuestras células y por ende no envían los mensajes correctos de salud perfecta a todo nuestro sistema. Y enfermedades pulmonares, fíjense que era lo que afectaba el área pulmonar, la tristeza, personas tristes, depresivas, alcanzan a tener enfermedades pulmonares. Sí, claro, y ahorita lo que estábamos hablando, ahorita todo el mundo anda con un problema de depresión, de tristeza frente a lo que, de miedo frente a lo que, incertidumbres. exactamente, frente a lo que estamos viviendo con este bichito del COVID, y pues eso que es lo que hace, baja nuestra frecuencia y obviamente va a aumentar la mortandad. ¿Por qué? Porque vivimos con miedo y el miedo pues nos va a afectar esa parte pulmonar. Miren Claro, que todo afecta nuestro sistema inmune. ¿Cómo fortalecemos nuestro sistema inmunológico? Pensamientos, emociones, vibración de alta frecuencia, música, visualmente, pues todo lo que estamos consumiendo que sea de alta vibración. También está la gripa. La gripa es o cualquier virus, bacteria, germen en el exterior que nos puede afectar nuestro sistema inmune. Recuerden que hablamos sobre el cuerpo energético y el etérico. El etérico era el protector de gérmenes, bacterias y todo esto que llegaba externamente. ¿Cómo lo cuidamos? Pues con el fortalecimiento de este cuerpo etérico. Por eso la gripa está como que muy frecuente en estos tiempos. Entonces recuerden en cuidar las emociones, porque sí, las emociones van ligadas a todas estas enfermedades, y estas enfermedades pues obviamente podemos biodescodificarlas. Claro que sí, les vamos a dar el link en nuestro grupo de WhatsApp de Agenda Cósmica, el diccionario de biodecodificación emocional. Y nos vamos a volver autosanadores, van a ver que vamos a tener unos resultados increíbles.